Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana. Para ustedes, con la bendición del Señor y con el deseo del corazón de que todos sus proyectos y de que la jornada transcurra en la paz, en la serenidad. Y bueno, y si hay problemas y dificultades, pues que también en la fortaleza interior para afrontar cualquier problema que pueda presentarse. Como siempre, en clave de esperanza, yo creo que nosotros no podemos, como cristianos, tener una existencia vivenciada en el marco de un pesimismo derrotista, ¿no? Yo pienso que la esperanza de, de que nuevos caminos, de que nuevas soluciones, de que nuevos escenarios vienen a ser parte de este caminar de la historia actual en la que nos toca vivir, decidir y vivir cristianamente, hay que tener, como dicen por ahí, la fe muy en alto, tener una actitud positiva siempre al 100%, que eso también alimenta las defensas y el sistema inmunológico, y también luz del espíritu para saber decidir cuáles son los caminos mejores de soluciones para la nueva situación que vivimos, ¿no? Yo sé que poco a poco esto se va a ir solucionando, esto va a ir dando al traste con las soluciones necesarias, ¿no? Bueno, hoy quiero compartirles una, una experiencia, una experiencia de Agustín en las confesiones. Vamos a meternos un poco al libro de las confesiones, que me parece que es de los no solo mejor escritos, sino de los autobiográficos de Agustín, en los que él expresa un derrotero de la vida. Yo creo que la vida entendida como itinerario, la vida entendida como derrotero, y en los muchos escenarios que hay de la vida de Agustín, pues yo creo que existencialmente todos ellos nos pueden llegar a nosotros, porque nosotros, al igual que él, somos los mismos humanos, somos los humanos del 2020, pero Agustín fue el humano del siglo IV, pero el ser humano que vivía en contexto todo su progreso, su desarrollo emocional, afectivo, sexual, psicológico, intelectual, todos los procesos de vida. El cómo los vivió es el modo como Agustín nos deja de pronto grandes enseñanzas, ¿no? Entonces yo creo que esto está bien interesante. Miren, tenemos un texto del libro tercero de las Confesiones. Agustín, tengamos en cuenta que está narrando sus vivencias del momento presente. Ya lo vamos a ver en el comentario patrístico. Está mirando a los 60 años, está mirando 30 años, 40 años atrás la vida. Entonces esto da un marco pues referencial un poco especial, ¿no? Entonces vamos a ver ese texto de las Confesiones que describe el Agustín joven y pasional. Vamos a dar ese marco, ¿no? Dice Agustín: vine a Cartago estando yo metido en un sonante hervidero y como sartén de viciosos amores. No amaba todavía, pero ya amaba el amor, y para mi amor buscaba un objeto. Tenía un hambre insufrible de ese alimento que eres tú, Dios mío, y a pesar de mi hambre, no hambreaba de verdad, sino que estaba sin deseo de manjares eternos, no porque estuviese lleno de ellos, sino porque cuanto más vacío estaba, es bien interesante, mayor era mi hastío, y por eso mi alma estaba enferma, cubierta de rosaduras y miserablemente deseosa de rascarse, restregándose contra todos los sentidos. Fíjense qué modo en que Agustín describe una vivencia en particular del deseo de amar y ser amado, pero tal y como lo concebía y lo vivía en ese momento. Vamos al comentario patrístico para luego irnos adentrando en algún comentario mucho más hacia nosotros.
Este es un texto, ya lo decíamos, un texto propio de las confesiones. Entonces, digamos que en las confesiones, para dar algunos datos, para como clave de lectura, en las confesiones hay que diferenciar al menos tres temporalidades. Esto es bien interesante. Uno es el Agustín que narra, ¿no? Un Agustín adulto de casi 60 años. Otro es el Agustín narrado, el que tiene 20, 25 o 30 años o era un niño. Y otra temporalidad muy importante es la nuestra, ¿no? ¿Desde dónde estamos leyendo nosotros ese hombre que se narra a sí mismo en otra época? ¿Desde qué perspectiva, desde qué coyuntura histórica, social, familiar, personal y cultural leemos ese Agustín del siglo IV? El texto tiene que ver con una elaboración de Agustín de su propia vida que ya hace en la madurez. Pero está claro que nos deja entrever algo de quién era el Agustín joven. Describe quién era el Agustín joven, inquieto y buscador. Difícilmente que uno piense su vida a los 60 años no será lo mismo que pensaba a los 20 o 30, eso está claro. Lo que pensamos hoy a los 54, 55, ya no es lo mismo que pensábamos a los 15 o a los 20. En este sentido, tenemos un Agustín que se narra a los 60, el Agustín, con la madurez de esa etapa que da la vida, como ese hombre inquieto que diferencia perfectamente ya en esta etapa madura de su vida entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Agustín entiende de que hay una diferencia grande, entonces puede hacer una lectura de su vida y de saber qué cosas le movían, le arrastraban y lo abrazaban para ese tiempo y lo que lo abraza en este momento propio de la vida. Que reconoce que hubo un itinerario duro para llegar a la trascendencia. Agustín reconoce que hubo un itinerario complicado para llegar a vivir lo que él vive en ese momento. Eso que lo hace pensarse en ese tiempo como una persona inquieta, intentando saciarse del amor de las personas, del amor de la cercanía, de la extravagancia, de la superficialidad. En este sentido, creo que haya que leer con ciertas pinzas, porque no necesariamente la mirada de los 60, la mirada de los 20, y por lo tanto hay que ver más bien un Agustín en itinerario, sin vincularlo con una serie de categorías de su tiempo dualistas, ¿no?, y platónicas, sino un Agustín que fue encontrando poco a poco el camino de Dios. Esto es bien interesante, la gradualidad que tiene Agustín para encontrar el camino de Dios. Un Agustín que poco a poco va encontrando el camino de Dios. Que él después de los 60, de esa manera, que él vea los 60 de esa manera, no necesariamente es la que tenga que quedar en el lector de hoy, en cada uno de nosotros. Eso fue lo de Agustín. Pero lo que nos queda es ese modo como Agustín afronta y lo que él vive como tal, como persona, ¿no? Yo creo más conveniente una mirada autobiográfica, crítica, de transeúnte, de itinerario en el cual él reconoce cómo en esa etapa de la vida no se sentía plenamente feliz. Como lo que en ese momento anhelaba no era el anhelo fundamental, sino que era hijo de sí mismo, de la cortedad de la vida, como se vivía en ese momento. Todos somos hijos en la juventud, somos hijos de lo inmediato, ¿no? Donde creo que es imposible que él entienda una posición diferente ante la vida, porque la ve
como una posesión excesivamente cortante para sus 22 años. Claro, si llegan a decirle, una persona de 70 años llega a decirle a un pelado de 20 esto y aquello y lo demás allá, al otro le parece que es una vaina cortante de sus deseos, de sus anhelos, de su ansia de vivencias y de libertades, ¿no? Esto es lo que nos dicen cuando de pronto irrumpimos en ese apogeo de deseo de experiencia que se tiene el joven, ¿no? Agustín dice, pensémonos como jóvenes y pensemos en lo que se está viviendo, ¿no? Ahora, es interesante esa diferencia entre el Agustín que narra y el Agustín narrado, pero quedarnos con la esencia del texto de un hombre que se reconoce en camino. Agustín es un hombre que se reconoce siempre en camino. De cómo la juventud logra ver más allá de sus propios límites, pero no obstante el genial Agustín de los 23 hasta los 30 estaba llegando a un límite de comprensión de sí mismo que es consciente que necesitaba algo más. Agustín a los 20, 30 había ya vivido tantos escenarios, tantas experiencias, que ya sentía que estaba llegando a un límite donde tenía que replantearse, hey, ¿cómo estoy viviendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Esto verdaderamente es lo que me está haciendo feliz o qué? ¿O tengo que hacer un alto? ¿Tengo que repensarme? ¿Tengo que revisarme? ¿Tengo que reformular caminos? ¿Tengo que cambiar itinerarios? ¿Qué pasa? Agustín se encuentra ahí, en un hervidero de experiencias bien interesante. Miren, esto es tan interesante como esto. Miren, es conveniente enfocarnos, ya vamos a meternos un poco en esa fase interpretativa para nosotros. Conveniente enfocarnos en una interpretación existencial del camino, del itinerario de la búsqueda, de los límites propios de cada época, que cada época traen e impiden ver el siguiente. O sea, pasar de una etapa a la otra. Hay momentos en que tenemos una cierta ceguera, hay momentos en que no la tenemos muy clara, hay momentos en que más o menos hay una cierta confusión. Pasar de una etapa a la otra puede ser un poco doloroso, traumático o a veces frustrante, o en ocasiones nos quedamos en épocas regresivas. En fin, Agustín dice que podemos estar en esa situación. Finalmente, lo esencial del texto nos coloca en la línea, en lo que él mira, de que cuando él tiene el encuentro con Dios y con la trascendencia, es capaz de hacer una lectura de sí mismo completamente diferente, valorando incluso aquellos escenarios donde quizás los aciertos eran menos que los desaciertos, eran menos que los aciertos. Pero hace una lectura de vida. Ese es un llamado importante, hacer una lectura de vida. Es bien interesante porque esa búsqueda de lo emocional lo coloca en una situación de buscar plenitud, de buscar alegría, de buscar felicidad. Pero él dice, muchas veces yo me encontré en caminos donde se me ofrecía la felicidad. Pero cuando me fui a vivirlos, cuando me metí con ellos directamente, me di cuenta que no era tan feliz. Me di cuenta que lo que me estaba era atando de una manera progresiva a unos lazos. Agustín llega a entender aquí que Dios es la fuente primera y última de sus anhelos, pero que Él hace una revisión de vida. Y a lo que nos llama es a que tengamos una periódica y constante revisión de nuestro proceso personal, llámese de pareja, llámese de familia, llámese de comunidad, pero en este caso es de autobiografía. Cada uno miramos nuestra autobiografía, ¿no? Ahora bien, ¿quién no ha querido a los 22 años comerse el mundo entero y no desaprovechar ninguna oportunidad? Uno se quiere comer absolutamente todo lo que llega en el camino, vivirlo absolutamente todo, y lo que menos quiere son frenos. Estamos de acuerdo, creo yo, que en eso, ¿no? La vida es para vivirla, para gozarla.
los sentidos y su fascinación pululan y nada parece saciar el deseo y a todo se le puede llamar banal y superficialmente amor. Es un tiempo de vivencias profundas, apasionadas, ¿no? Están allí, yo no hablo de mal, hablo de lo que se siente y de lo que se vive para el momento. Ahora, qué difícil es tener un razonamiento claro y una madurez emocional donde el amor se mezcla con el placer por el placer. No hay una etapa de madurez, no hay una madurez concreta a veces en ciertas situaciones de efervescencia y calor de la mente, del cuerpo, del corazón y de todo. No hay una madurez allí a veces. Hay un arrasamiento de muchas cosas. Eso lo experimenta Agustín. Miren, dice Agustín, llegué a Cartago y por todas partes crepitaba en torno mío un hervidero de amores impuros. Todavía no amaba, dice él, todavía no amaba, pero amaba el amar, quería amar, sentía el deseo profundo de amar y con íntima indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos necesitado. Estaba perdido en la búsqueda de amar y ser amado, pero estaba de pronto en los escenarios equivocados. Agustín amaba el amar, pero se hallaba confundido y alienado fuera de sí mismo, buscando más que amar el vértigo de la llamada adrenalina y el peligro que ella conlleva. Esto es bien interesante, el vértigo de la adrenalina y el peligro que ella conlleva. Se ama el peligro, se ama la intrepidez, se ama lo oculto, se ama lo prohibido, se ama lo que está en entredicho. Es todo un movimiento pasional que incluso llega a tocar esa racionalidad justa que deberíamos tener en ciertos momentos, simplemente nos arrastra, ¿no? Ahora bien, es bien interesante. Ahora, tenía sed de amar y de amar, de ver, de alzar el vuelo a amores más profundos y reales, pero su estado actual en ese momento no se lo permitían. Había allí desgano por las cosas trascendentales. Mire, esto es bien interesante. Cuando vivimos estas épocas, el desgano por lo espiritual, por lo trascendental, a veces no está claro, porque estamos más dominados de la pasión, del deseo. Ojo, que yo no estoy dando aquí un calificativo de malo. Las pasiones y los deseos integrados en el proyecto de vida son una cosa muy importante, porque ellos hay que vivirlos, ellos hay que integrarlos en las opciones de la vida, porque hacen parte de lo que genera la emoción del sentir. Y no es solamente la pasión como venérea, la pasión como genital, sino la pasión como el deseo profundo de la vida, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Entonces, Agustín en ese momento, continuamos, no pensaba en la estabilidad de los amores. Él pensaba que lo pasajero estaba bien, o sea, los amores que llegaban, amores que van, amores que vienen. Sin embargo, buscaba su corazón otra cosa, dice él, y mi corazón buscaba otra vaina. De este modo lo manifiesta Agustín. Decía, hervía en que buscaba qué amar, y amando el amor odiaba la seguridad y la senda sin peligros, porque tenía dentro de mí hambre del interior alimento de ti mismo, oh Dios mío, aunque esta hambre no la sentía yo como tal. Antes estaba sin apetito alguno de los manjares eternos, no porque estuviera lleno de ellos, sino porque cuanto más vacío, más hastiado me sentía. Fíjense qué cosa tan impresionante esa, ¿no? Buscaba esa sed interior, pero no tenía hambre de ella, porque estaba desbordado en otros escenarios, porque actuaba y después pensaba, porque lo que hacía ya lo pensaba era al minuto de haberlo hecho, ¿no? Entonces no tenía apetito, o sea, se pierde el apetito, las épocas de la vida donde perdemos el apetito de lo trascendental, el apetito de la pausa, el apetito de llenarnos de las cosas de Dios, digámoslo así, en cualquier escenario que lo queramos poner, ¿no? Esto está bien interesante. Ahora, sentía un punto de la vida
que tantas idas y tantas vueltas, que tantos desgastes de emociones, de afectos desordenados, de pasiones no controladas, estaban generando vaciedad. Miren, yo tuve una experiencia hace algunos años en Italia, me llamó mucho la atención, con un muchacho que estuvimos en el escenario de la confesión, y él me decía, mire padre, yo en este momento tengo un problema. Yo en esta búsqueda de experimentar placeres me he ido hasta los extremos más inimaginables. Había hecho de todo. El tema sexual con animales, el tema sexual, incluso me decía que hasta con una persona muerta, el tema sexual en todos los escenarios. Mire, padre, yo no soy homosexual ni nada de esto, pero también tenía relaciones homosexuales para experimentar nuevas formas de placer. Trataba de satisfacerme. Entonces tenía amores, tenía vaciamientos emocionales, pasionales. Y un joven, un muchacho de 24, 25 años, y llegó a un punto, queridos oyentes, miren, para que tengamos en cuenta eso también, de que de tanto desgastar ese escenario de la pasión y de la misma libido, llega un desgaste donde perdió la sensibilidad para el encuentro con el otro. De hecho, el interrogante de ese muchacho en este momento era ese. Y yo, padre, ya ahora tengo una pareja, pero de tanto haberme desgastado, de tanto haber abusado de ese capital interior que tenía de las pasiones y de los deseos, de no haber sido ordenado, ahora ya no siento. Ahora ya como que le perdí el apetito a eso, como que me vacié, digámoslo así, es lo que está diciendo a él. Me vacié interiormente por haber vivido una cantidad de cosas, y el encuentro con el otro es bello. El encuentro con el otro debe comunicar afectos, sentimientos, emociones, no palabras. Es el lenguaje más íntimo. Tendría que ser la cosa más maravillosa de este mundo, y sin embargo Agustín decía que se había descubierto como banal y vacío, porque ya era el descontrol de vivir formas de placer, pero aún el mismo placer puede tener fracturas, como le pasó a este muchacho, ¿no? Ahora, su vida estaba reclamando el orden del amor, y eso generaba una gran y profunda crisis que no le permitía serenidad y paz en su interior. O sea, ya lo que estaba viviendo no estaba bien. Ya él se sentía vacío, se sentía triste, se sentía despojado, sentía que estaba errado en muchos escenarios. Su corazón estaba buscando el orden del amor, un amor más estable. Así lo expresa Agustín en el texto, mire. Y por eso no se hallaba bien mi alma, y llagada, fíjense cómo lo expresa él, y llagada, se arrojaba fuera de sí, ávida de restregarse miserablemente en el contacto de las realidades sensibles, las cuales, si no tuvieran alma, no serían ciertamente amadas. O sea, ¿cómo y de qué manera Agustín vivía esa pasión por el mundo, por las cosas, por lo que estaba viviendo, ¿no? Estaba ávido, pero ya estaba experimentando el vacío de que hay cosas que no son por ahí, que cuando un encuentro no está conectado en el amor, no está conectado en el respeto, se convierte simplemente en un encuentro vacío, donde sale algo pero no entra absolutamente nada. Amar se reducía para Agustín en ese momento a la posesión del cuerpo del amante, y poseerlo era siempre algo irremediable, ¿no? La belleza de la amistad se veía en Agustín contaminada por la lujuria y el deseo que era tener un amor estable y seguro. Estaba poseído por otras cosas. Esa era la situación. Decía él, amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante. De este modo, manchada la vena de la amistad con las inmundicias de la concupiscencia, y oscurecía su candor con los vapores tartamúreos de la lujuria, y con ser tan torpe y deshonesto,
deseaba con afán rebosante de vanidad pasar por elegante y cortés. Mire qué vaina interesante ese modo en que Agustín, por un lado, expresa el deseo. O sea, no vivía amistad, vivían posesión, vivían apegos, vivían desenfrenos, pero no vivían encuentros, amistades profundas que comunicaran algo más. Finalmente, con esto terminamos, querida comunidad, esta larga semilla que creo que ha valido la pena comentarla porque toca muchos escenarios. Finalmente, Agustín encuentra el puerto del amor con una cierta, entre comillas, estabilidad. Sin embargo, descubre también que no era un amor sereno y tranquilo, y que los celos, el apego se entremezclaban y no dejaban que fuese una vivencia armoniosa y bella. Entonces dice Agustín, mire, caí también en el amor que deseaba ser atrapado. Quería vivir una relación profunda, sincera, pero bien, pero no sabía amar. O sea, era una relación con otro, era una relación muy buena, pero no sabía amar, dice él. Quería esa relación en la que él quería ser atrapado. Quería tener una relación, ya no andar de brinco en brinco, de aquí para allá y de allá para acá, un amor estable. De hecho, Agustín vive 16 años con una mujer con quien comparte la vida en muchos escenarios, ¿no? Entonces dice, oh Dios mío, misericordia mía, con cuánta hiel no rociaste aquella mi suavidad, y cuán bueno fuiste en ello. Se estaba contento por estar viviendo eso. Porque al fin fui amado, fíjense, ya él lo expresa, me encontré con el amor, fui amado y llegué privadamente al vínculo del placer y me dejé atar alegre con ligaduras trabajosas, o sea, conectado, ligado, interdependiente, dependiente, apego, ¿no? Para hacer luego, que luego dice, aquí es donde nos ve, donde Agustín nos dice, que no fue un amor maduro ni serio, porque era un amor atado de los apegos. Dice, para luego ser azotado con las varas candentes del hierro de los celos, de las sospechas, de los temores, de las iras y de las contiendas. Fíjense el modo como Agustín expresa esto. A veces sí andamos desordenados, pero luego encontramos, pero tampoco amamos, que el amor, sensación de libertad, sensación de querer, de respetar, de caminar juntos, de progresar, de encontrarse en el amor, en la serenidad, en el encuentro, en la pausa, en tantos escenarios maravillosos que pueden haber para construirlos, para llenarnos algo más que de pasión y de deseo, que es importante tenerla, porque hay que vivirla, pero integrada a un amor ordenado, a un amor de encuentro con alguien a quien se ame y verdaderamente se respete en un proyecto de vida como es el matrimonio, como es la vida de pareja, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien importante tenerlo. Y Agustín hoy nos dice, en escenarios de la vida a veces encontramos que nada nos sacia y que vivimos no el orden del amor, sino el desorden de aquello que no es amoroso y lo confundo y lo llamo amor no siéndolo, ¿no? Entonces pidámosle pues a Dios que nos ayude siempre en este camino de amar y ser amados, ser cada día más fuertes, más serenos, más comprometidos y que nuestros amores pues sean significativos, llenos de amor, de ternura, de paciencia, de encuentro gozoso, de encuentro espiritual también. Entonces yo le deseo a todos los que nos han acompañado hoy, está César Vázquez, que nos acompaña hoy, Adriana Canle, Arianita, muy buenos días, Lore Hernán, y a las personas pues, que están aquí hoy en esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, a las 3 de la tarde, hora Filadelfia, 2 de la tarde, hora de Colombia, en la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe. Un muy buen proseguimiento de jornada.